de los retos de la Auditoría Superior de la Federación. Durante los últimos años se han generado diferentes factores y que han incrementado la corrupción en nuestro país. Uno de ellos, pues es el periodo que tuvimos del 2000 al 2015 de importantes ingresos pues, derivados del petróleo. Ello generó exceso de recursos, dispendio y no cumplimiento de los programas. Tuvimos una época de bonanza. Se acabó. Pero ahora vienen otro tipo de problemas, el TLC y otro tipo de implicaciones. En la Auditoría Superior de la Federación, el número de auditorías creció de 312 en el año 2000 a 1,643 en el 2015. De igual manera, las observaciones que se generaron, denuncias administrativas fueron 16,531 denuncias administrativas, penales 581, es un corte diferente, lo traigo al 2015, y pliegos de observaciones del orden de 16,000. Sin embargo, la problemática subsiste. ¿Qué problema se presentó? Bueno, el que no ha habido el correlativo número de sanciones pues, de las autoridades que tienen a su cargo esta función. Se impulsaron en la Auditoría Superior diferentes acciones preventivas. Una de ellas fue la de promover el fortalecimiento del control interno. Esto lo iniciamos en el año 2013, en los 3 órdenes de gobierno, abarcando los aspectos de la ética, la integridad, la gobernanza y la administración de riesgos. Yo tuve la oportunidad precisamente de echar a andar esa área de evaluación y vinculados con la Secretaría de la Función Pública, actualizamos la normativa y estuvimos incentivando a las organizaciones pues, para que mejoren sus esquemas de control interno. El problema no es estar sancionando, el problema es el desorden que se detectó en estos esquemas. Y precisamente el control interno ahora es uno de los brazos ejecutores del Sistema Nacional de Fiscalización. En el 2008, la Auditoría Superior promovió conjuntamente con la Secretaría de Hacienda pues, la Ley General de Contabilidad Gubernamental. ¿Por qué? Si no hay información, no hay elementos de control. Esta todavía sigue en proceso de implantación y ya se ha comentado las diferentes etapas que lleva y la problemática que todavía subsiste. En el año 2010, la Auditoría Superior inició los trabajos del Sistema Nacional de Fiscalización, que ahora es la columna vertebral del Sistema Nacional Anticorrupción. Ahora la sociedad está más enterada. Las nuevas tecnologías han transformado los medios de comunicación. Las anomalías se difunden, pero si no hay acciones de sanción, pues la sociedad reclama. Y esto fue uno de los elementos que precisamente, junto con otros más, generaron la creación del Sistema Nacional Anticorrupción. ¿Qué retos tiene la Auditoría Superior? Pues responder ante las acciones que la sociedad le está demandando y seguir siendo el eje rector de la transparencia, la fiscalización, la rendición de cuentas y la anticorrupción. Segundo, consolidar la reingeniería de los procesos derivados del paquete de reformas del Sistema Nacional Anticorrupción y de la nueva Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas. Tercero, rediseñar su proceso de planeación, creando bases de datos con tecnologías de vanguardia para monitorear la operación en tiempo real de los entes que están llevando a cabo las transacciones. De esa manera le permitirá detectar hallazgos y sobre eso generar auditorías, con lo que precisamente se modernizará y se incorporarán nuevos temas de interés para la sociedad. Cuarto, reforzar los mecanismos de comunicación con el Poder Legislativo. Lo tenemos, pero hay que reforzarlo para la emisión de disposiciones y decisiones en los procesos de aprobación del paquete económico. Quinto, instrumentar mecanismos como la firma electrónica, impulsar el uso de la información digital
con la finalidad de incrementar la productividad y eficiencia en la operación, eliminar, minimizar el uso del papel. Sexto, promover canales de comunicación efectivos con la ciudadanía, con lenguaje claro, sencillo, apoyados en las tecnologías, las redes sociales, y darle mayor promoción a un portal de denuncias que ya se tiene. Séptimo, continuar siendo actores importantes de los organismos técnicos internacionales, en los grupos colegiados en los que se trabaja, y que todos ellos precisamente son un factor, un elemento importante para que nuestro país no se quede atrás. Consolidar en la Auditoría Superior que una institución privilegie precisamente, como la Auditoría Superior, el desarrollo humano y profesional de su personal, donde se conjunten los elementos como el sentido de pertenencia, potenciación del capital intelectual y la calidad de vida. ¿Qué alcances tiene el Sistema Nacional Anticorrupción? Bueno, pues el sistema inaugura una nueva etapa en la vida democrática del país. Ahora se requiere la coordinación de 7 instituciones facultadas para aplicar la ley y quienes tendrán como objeto desmantelar las redes de corrupción. Es importante señalar que no se incluyó al SAT y es un elemento desde mi punto de vista importante porque es el que tiene que recuperar los recursos. La vocación del Sistema Nacional Anticorrupción consiste en equilibrar la sanción de las irregularidades con la implementación de acciones preventivas que precisamente reduzcan los espacios de discrecionalidad e impunidad en los ámbitos de la administración pública y de la sociedad en su conjunto. La Auditoría Superior es uno de los principales órganos que presenta denuncias ante el Sistema Nacional Anticorrupción. Debe enriquecer el contenido de sus informes. La metodología sobre la cual se ha venido trabajando se tiene que transformar. ¿Cuál es mi visión sobre cómo mejorar el desempeño de los órganos de fiscalización en México? Bueno, anteriormente se firmaban convenios de coordinación con las entidades fiscalizadoras. Eso no funcionó, no operó, y ahora con el Sistema Nacional de Fiscalización, en donde la Auditoría Superior es la columna vertebral también de este Sistema Nacional de Fiscalización, bueno, se tiene que buscar la homologación de estándares, valores éticos, capacidades técnicas, uso de las tecnologías de información para garantizar a la ciudadanía la revisión oportuna, clara, imparcial, transparente y lograr una visión integral del uso de recursos públicos. Otro aspecto importante será impulsar para que los integrantes de los órganos de fiscalización cumplan con estándares de calidad, se apeguen a los perfiles, tengan independencia en su desempeño, ya lo hemos comentado, y se actualicen en la normativa. ¿Qué razones justifican desde mi punto de vista la idoneidad para que yo ocupe el cargo? Bueno, como contador público cuento con experiencia de más de 30 años en las funciones de auditoría, 15 de ellos en la Auditoría Superior, lo que me permitirá transformar el trabajo actual de la institución, consolidando la reingeniería de procesos que se han derivado de las disposiciones jurídicas en vigor con el Sistema Nacional Anticorrupción. Identifico plenamente las problemáticas de la administración pública. Mi experiencia de Contraloría y desarrollo de sistemas en Nacional Financiera, en la Comisión Nacional de Valores, en Pemex y en muchas otras organizaciones que he trabajado, me permiten precisamente desarrollar los esquemas que se requieren. Además, hago y he hecho en la Auditoría Superior revisiones a las finanzas públicas, a los ingresos, al gasto, a la deuda pública subnacional. Actualmente soy responsable de revisar la deuda pública subnacional, a los estados financieros del gobierno federal, al control interno y a las tecnologías de información.
Esto me permite adquirir un conocimiento global sobre la administración pública y tener sensibilidad en las demandas que afectan al país. Al constituir por primera vez en la administración pública el área de auditoría de TICS, tengo todo ese bagaje y toda esa experiencia. Conozco a plenitud las atribuciones que conlleva el cargo para detectar e informar oportuna y adecuadamente los problemas a los entes auditados y a las autoridades con estricto apego al debido proceso. Como contador público, gozo de total y absoluta independencia para desempeñar el cargo, encontrándome ajeno a cualquier conflicto de intereses. Someto al escrutinio público mi desempeño y trayectoria profesional, la cual es intachable. Por todo lo anterior, estoy consciente de la alta responsabilidad y compromiso que representa ser el auditor superior de la Federación. Tengo la visión, la entereza y la decisión de actuar con firmeza y sin limitaciones. Desde ahora, empeño mi capacidad, honestidad, profesionalismo para dar los resultados que el cargo demanda. Muchas gracias. Muchas gracias, don Fernando, le agradecemos mucho su intervención. Procedemos ahora a ofrecer la palabra al diputado Gonzalo Guízar Valladares, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social. Muchas gracias, diputado presidente. Bienvenido, don Fernando Cervantes Flores, contador, colega, muchas gracias por su presencia. Hablaba usted, y coincido, con el tema del precio del barril del petróleo. Yo creo que en el 2006, subsecuentes años, tuvimos un gran problema de rendición de cuentas. Y si partimos de que la diferencia de lo que se calcula en la Cámara, el precio de barril en el presupuesto de gasto público, y la diferencia a la que llegó ese barril de petróleo, fueron $20 en algunos momentos. Y si $1 de diferencia a la alza significan 10,000 millones de pesos adicionales, pues imagínese usted cuánto dinero no hubo discrecionalmente en esos gobiernos. Y no existía el Fondo para la Estabilidad, Fondo Petrolero de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Es decir, había plena discrecionalidad. No obstante, usted sabe que una de las facultades adicionales a la auditoría es meterse en el tema de la deuda pública, en el nuevo sistema, esta reforma actual. ¿Qué haría usted para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se sujetara a los principios, a lo que dispone la ley, para que, toda vez que la Constitución mandata que la deuda pública debe ser direccionada a inversiones productivas y no a gasto corriente? Es un crimen social hacerlo, sin embargo sucede. ¿Qué haría usted al respecto para evitar esa discrecionalidad, esa irresponsabilidad, que hay que decirlo, es parte también de una deficiencia, de una falta de eficacia en el combate a la pobreza y a la desigualdad? Muchas gracias. Gracias, don Gonzalo Guízar. Ruego ahora a la diputada Claudia Sofía Corichi García, de Movimiento Ciudadano, hacer uso de la palabra. Gracias, presidente. Bienvenido, contador. Además de su amplia experiencia, sobre todo en la Auditoría Superior de la Federación, tiene 4 años en esta área tan importante, ya, como auditor especial de tecnologías de la información según su currículum, y por eso quiero preguntarle un tema que a mí realmente me inquieta desde hace un tiempo. En mi comisión especial sobre dar seguimiento a las compras del gobierno federal, incluso hemos analizado mucho este tema, y le quisiera preguntar cuáles han sido los resultados más efectivos que ha dado la fiscalización de los recursos destinados a la adquisición de hardware y software en las distintas dependencias de la Administración Pública Federal. Le pregunto porque de verdad dentro de la Administración Pública Federal se ha reportado que en los últimos 10 años se han invertido recursos en tecnología del orden de 100,000 millones de pesos, es decir, estamos hablando de montos verdaderamente impresionantes, evidentemente por la dinámica que hay en el país de que se han vuelto estos temas cada vez más importantes y además indispensables incluso en el trabajo cotidiano.
Pero también por ello le hago una segunda pregunta que tiene que ver, ¿qué medidas concretas implementaría usted desde la Auditoría Superior de la Federación para que se contribuya a la estandarización de la arquitectura de sistemas, del desarrollo de programas, compras consolidadas de hardware y no haya duplicidad de software? Es decir, estos temas que han estado en el ambiente y que además pareciera que no, pero se vuelven a veces esos espacios en la contratación, en las dependencias de la Administración Pública Federal, esos espacios donde a veces se invierte más dinero o se pierde, o se duplica gasto, o queda fuera de moda muy pronto esta adquisición de equipos, y que me preocupa el nivel que están adquiriendo los montos. Usted sabe muy bien de esto y por eso mis preguntas al respecto de esto. ¿Cómo no? Muchas gracias, diputada. Ruego ahora a Araceli Damián González, del Grupo Parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional, proceder a formular sus planteamientos. Gracias, bienvenido, contador Cervantes. Yo quisiera preguntarle de las auditorías que usted ha participado, en las que usted ha jugado un papel relevante, si nos puede compartir los resultados de dichas auditorías en términos muy generales. Si a partir de esta unidad que usted creó se han sancionado a funcionarios, si la Auditoría Superior de la Federación, desde su perspectiva, tendría que hacer una revisión, por ejemplo, de la adquisición del sistema Pegasus y la forma en cómo se utilizó, que sabemos que está pues se utilizó para investigar a periodistas, defensores de derechos humanos, en fin, qué atribuciones tendría en todo caso la auditoría en esos casos. Y la otra cuestión es si este sistema que usted está pues vislumbrando como un posible avance en términos de establecer un sistema de cómputo a nivel federal para que se pueda dar un seguimiento casi inmediato de los ingresos, gastos y la forma de aplicación del gasto. ¿Ha pensado qué es lo que se puede hacer, por ejemplo, con los ingresos extraordinarios del gobierno federal, que a final de cuentas no pasan por esta Cámara de Diputados, que se utilizan discrecionalmente? ¿Y qué tipo de sanciones? Porque a final de cuentas también lo que tenemos es que hay una reasignación de muchos de esos recursos. O sea, el gobierno federal nunca cumple con lo que se aprueba porque recibe más ingresos por un lado y por el otro lado reasigna internamente, aún violando la ley, las posibilidades de los porcentajes. ¿Qué tipo de sanciones podrían aplicarse en ese caso? Sí, cómo no. Muchas gracias, diputada Damián. Le ofrezco la palabra a la diputada Paloma Canales Suárez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Gracias, presidente. Don Fernando, bienvenido a esta Cámara de Diputados. Es un gusto tenerlo aquí. Dígame, a la luz del paquete de leyes que crearon el Sistema Nacional Anticorrupción aprobado por esta legislatura, ¿qué opina de las atribuciones actuales con las que cuenta el Auditor Superior de la Federación y considera que son suficientes para alcanzar sus objetivos? Por su respuesta, muchas gracias. Gracias, diputada. Ofrezco la palabra ahora a la diputada Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Gracias, diputado presidente. Fer, yo quiero felicitarle, tiene una amplia experiencia en esa institución y el tema de la tecnología de información siempre parece que son inversiones infinitas, que nunca se acaba de concretar tal o cual sistema en tal o cual institución. Y como en abono a lo que decía mi compañera, la diputada Claudia Corici, ¿por qué se invierte tanto
en tecnologías de la información, pero no logran conectarse en un gran sistema, en una gran plataforma que permitiera al propio Ejecutivo tener la cuenta pública al día, tan solo tecleando, pues, pulsando un botón. O sea, es mucho dinero el que está allí involucrado. Hay como más bien islas de poder porque hay islas de información. Y pues yo quiero preguntarle qué tipo de irregularidades más frecuentes se encuentran en la adquisición de las tecnologías de la información y cómo puede eso normarse legislativamente hablando. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias. Le ruego al diputado Salomón Fernando Rosales Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, proceder a formular sus planteamientos. Gracias, presidente. Contador, un gusto tenerlo aquí. Mire, en su comentario que nos informa la experiencia que tiene de 30 años de servicio y el tiempo que ha laborado, los estados en la República es una problemática grandísima, mayúscula. Un tremendo endeudamiento que tienen y la verdad su operatividad y un colapso financiero que tienen pues mucho, porque no es un estado y porque se ha permitido, y sé que desde la auditoría, le voy a poner un ejemplo, Michoacán, yo soy michoacano y en Michoacán tiene un endeudamiento Michoacán desde que empezó a gobernar el nieto del general. Desde ahí empezó un tema mayúsculo. Siguió otro gobierno y hasta la fecha. El recurso que les llega, el 60% se ve educación y el 40% que le resta, pues para pagar deuda y las demás operatividad en todos los programas. Y el tema es que nunca les han hecho nada. No hay ningún michoacano funcionario que esté señalado en el tema financiero. De veras, a mí me gustaría que si usted llegara, ¿cómo manejaría la productividad en el tema de la fiscalización? Porque no es posible que sigamos trascendiendo los mexicanos y sobre todo en los estados de esta manera, porque ellos hablan de un endeudamiento, lo hicieron a 15 o 20 años, pero ahora dicen, pues no me alcanza y ¿sabes qué? Voy a volver a endeudar porque voy a aplazarlo a 40 años, pero sigo endeudando, porque eso es deuda también, porque el tú refinanciar, pues te va a costar y entonces estás endeudando. Me gustaría que si usted llegara, ¿qué haría en este tema tan delicado en los estados que tenemos esta problemática? Esa sería mi pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Salomón Fernando Rosales Reyes. Procedo ahora a extraer de una ciudadana, como ha sido el método que hemos seguido en estas entrevistas, para extraer una pregunta formulada en este caso por México Evalúa. ¿De qué manera prevé que se pueda utilizar la Plataforma Nacional de Fiscalización en las labores que desempeña la Auditoría Superior de la Federación? Se la transmito para que la incluya dentro de las respuestas que procede en este momento formular, contando usted hasta 10 minutos para ello. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues preguntas muy interesantes, muy importantes. Diputado Guízar, el precio del petróleo. Tuvimos una época de bonanza, como lo comenté. No había controles. Todo el mundo gastaba. Y no nada más fue los ingresos del petróleo, La deuda pública en el año 2000 era de 1.600.000 millones. Creció hasta 9 billones.
2015. El presupuesto de egresos en aquella época, 2000, era también de 1.600.000.000 y ahora estamos en 5 billones de pesos del gasto. La deuda subnacional era de 90.000 millones de pesos y ahora es del orden de 540.000 millones de pesos. Pero adicionalmente a eso, encontramos que a los estados y municipios se les transferían del orden de 300.000 millones de pesos en el año 2000 y ahora 1.700.000 millones de pesos. Y esto me da pie para que después le conteste a usted su pregunta. Deuda pública no se canaliza a inversión y con los problemas que se están teniendo ahora se utiliza para redocumentar y redocumentar deuda. A mí me toca analizar precisamente las finanzas públicas y hemos visto cómo está el crecimiento de la deuda del país y cómo hay presión precisamente cada vez para cubrir el gasto. Y cada año se incrementa la deuda y nosotros lo que hacemos y le señalamos periódicamente a la Secretaría de Hacienda, oye, te estás excediendo de los parámetros. Hay niveles de seguridad. Tienes que actuar en ese sentido, pero nosotros no podemos ir más allá de lo que establecen las disposiciones jurídicas. Entonces, Hacienda tiene facultades discrecionales para actuar. Entonces, nosotros en los informes cada año hemos dicho, hay un exceso de discreción en el manejo de estos conceptos y de estos recursos. Ahí lo que necesitamos es el conjunto de las acciones que nosotros generamos con el actuar de nosotros como poder legislativo y empezar a acotar esos mecanismos. Diputada Coriche, efectivamente las compras del gobierno federal en tecnología son enormes y eso fue lo que propició que creáramos el área de TICS en la Auditoría Superior. Yo hice un estudio previo y le mostré al auditorio y nadie revisa esto en el país. ¿Qué es lo que sucede? Lo que nosotros mayormente hemos encontrado es compran hardware y el equipo se hace obsoleto por las cuestiones del avance de la tecnología a los 3, 4 años. Y se hicieron inversiones muy importantes en centros de cómputo, sites específicos de las entidades, y la tecnología ahora hace nubes. Entonces todos esos centros de cómputo que se establecieron pues ya no sirven. Es más rentable tener la información en la nube. Desde el punto de vista del software, ¿qué es lo que ha sucedido? Muchas instituciones dicen, yo voy a hacer mis propios sistemas dentro de mi organización. Y cada quien se pone a programar y a tratar de sacar sus soluciones. Y esas soluciones pues no son compatibles ni con la oficina de junto. Y cuando uno quiere integrar la información, nada. Hay un concepto que yo he manejado siempre cuando me toca ver este tipo de problemas. Yo les digo a los usuarios, señores, si ustedes van a desarrollar un sistema, desde mi punto de vista debiera de haber una ley de tecnología equivalente a la ley de obra pública. Hacer un sistema es como construir un edificio. Tenemos primero que definir qué es lo que queremos, cómo lo vamos a obtener, qué tiempo de vida va a tener, cómo lo vamos a actualizar, etcétera, etcétera. De eso no hay nada. No hay disposiciones jurídicas que reglamenten eso. Y todo se reglamenta con ley de adquisiciones. Y entonces todo el mundo compra, y cuando nosotros llegamos y les demostramos, sí compraste, sí ahí está el equipo, pero no funciona, no sirve, y fincamos pliegos y nos dicen, bueno, pero el equipo ahí está, no hubo daño. Pues ¿cómo que no hay daño? Y hemos encontrado sistemas en los cuales se han pagado más de 300 millones de pesos y el sistema sigue sin funcionar después de 5 años. Entonces, nosotros lo que hemos estado insistiendo y actuando es sanciones, denuncias, porque
No puede seguir una situación de este tipo. Otro concepto que les quisiera transmitir. Son 290 entidades de la Administración Pública Federal. Nosotros tenemos capacidad para revisar 15 o 20. Pues no vamos a acabar ni en 30 años de darle la vuelta a todos. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Un diagnóstico, un estudio de cómo están las instituciones en cuestión de tecnologías de información. Y como asesoría, señores, les hicimos un diagnóstico y así están, una fotografía, resuelvan sus problemas. Y nosotros seguimos actuando. Una situación que se presentó cuando se creó el área, dijeron, ¿y estos quién? ¿De dónde vienen? ¿Quiénes son? Pero hemos tomado acciones, sanciones, y se ha dado un efecto disuasivo. Ahora nos dan facultades para revisar esto mismo en los estados y tenemos que actuar en ese sentido. Araceli, resultados relevantes, ya mencioné algunos. Pegasus. Bueno, si alguna institución del gobierno lo compró, lo podemos revisar. Si no tenemos esa forma de verificar qué lo compró y cómo lo está utilizando, pues no tenemos oportunidad de actuar. Integración, un sistema de cómputo a nivel nacional. Bueno, Compranet es precisamente el que debiera de ser un elemento regulador de eso y que también nos permitiera tener compras conjuntas y a través de eso consolidar esas informaciones y esos esquemas. Me preguntaban del paquete de leyes, Paloma, atribuibles al auditor superior, son suficientes. Yo siento que en esta primera instancia están bien. Tenemos que arrancar, tenemos que echar a andar todo el mecanismo, todavía no entra en funciones. Y una vez que esté el mecanismo, lo seguiremos optimizando. Minerva, las TICs, ya comenté algo de la problemática que se tiene en ese sentido. Salomón Fernando, ¿qué pasa en los estados? Bueno, pues llegó una cantidad de recursos y ahora los nuevos responsables de las áreas de finanzas llegan, pues ¿con qué administro? Ya todo está hipotecado por deuda, por proyectos PPS, por todo. Entonces el nuevo secretario de Finanzas no tiene forma de trabajar. ¿Qué se hizo en el pasado? Pues firman y el de atrás paga. ¿Qué haríamos nosotros? Incidir con mayor fuerza en lo que hemos venido detectando en los estados. Ahora que estamos revisando precisamente la deuda, no puedo darles a ustedes los resultados porque los vamos a informar a la Cámara, pero estamos encontrando cosas que MINE y nosotros vemos con frecuencia. Urna ciudadana. ¿De qué manera se prevé utilizar la Plataforma Nacional de Fiscalización? Señores, es importantísimo esa plataforma, porque todas las áreas de fiscalización hemos estado descoordinados y entender el concepto de fiscalización no es fácil, ¿sí? Entender el concepto de auditoría es muy general, pero la fiscalización tiene sus implicaciones. Muchas gracias, don Fernando, le agradecemos mucho su exposición. Le deseamos todo género de éxitos en este proceso. Muchas gracias. Rogamos a la Secretaría Técnica acercar a